Bienvenidos al dojo al borde del precipicio, soy Ami David. En este video hablaremos sobre la lógica. Derivado de estar en el tema de la teoría del Carmis. Esto se debe a que nos ha llevado su seguimiento a concluir que ninguna persona puede pensar de manera ilógica y nos llegamos al conflicto de que hay personas que cometen errores, parecen tontas, o que hay genios. Así que habremos de responder a este paradigma diciendo: los conceptos estándar de lógica oscilan desde el que es una rama o ciencia de la filosofía la cual se dedica a estudiar los procesos y métodos que realiza la mente para lograr llegar a resoluciones distinguiendo entre lo falso y verdadero u otros objetivos, o el conjunto de métodos y procesos necesarios para llegar a resoluciones coherentes, entre otros conceptos. Sin embargo, en lo presente, reiteradamente se ha ido contradiciendo a la lógica estándar, yendo desde el punto en que se dice que la lógica no lleva necesariamente a la verdad, aún siguiendo los pasos que estipula, hasta diciendo que el individuo no puede razonar de manera ilógica, aún siendo que claramente las personas suelen razonar y llegar a resoluciones erróneas, por lo que ahora habré de dar explicaciones al respecto. De base, la lógica aristotélica habla de que la lógica es la metodología con la que la mente lleva procesos para diferenciar y comprender. Sin embargo, como hemos venido tratando, la mente es solo una parte de todos los procesos cerebrales, pues ésta se limita a todo tema relacionado a aquello que despierta Carmis o que es tratable por consciente e inconsciente. Y además, la lógica puede plantearse en representaciones completamente ficticias y dar resultados correctos o incorrectos por igual. Lo que ocurre en esto es que el planteamiento de lo que es la lógica está de hecho mal visualizado desde su creación, pero para comprender mejor esto veamos un par de situaciones para empatar nuestras perspectivas. 1. Cuando un hombre gruñón enseña a su hijo a leer la hora en el reloj, este puede llegar a pensar que si el niño no dice la hora correctamente tras varios intentos, el niño no estaría razonando de manera lógica, y por lo tanto la mente del mismo no trabaja con lógica. Sin embargo, la mente del niño estará ante un regaño, tendenciosamente más concentrada en aquello que es más relevante para sus sentidos, el regaño y la molestia del padre, su miedo y tratar de terminar con la situación de estrés, dejando de lado el concentrarse en la lectura del reloj. Por lo que de hecho el cerebro del niño sí lleva una lógica en su reacción, pero no es la que el padre espera. El siguiente ejemplo es: un diseñador de automóviles puede ser capaz de crear un vehículo que, según sus cálculos lógicos, pudiese alcanzar velocidades muy elevadas, pero como es bien sabido entre los profesionales de esa materia, a partir de cierta velocidad lo más relevante deja de ser la potencia para ser prioritario el que el vehículo se mantenga al ras del suelo y que el viento no lo levante, lo cual entra en un campo de indeterminaciones, probabilidad y conflicto entre lo teórico y la realidad, por lo que, de hecho, la lógica ante la realidad tiene límites. Lo que a mi parecer ocurre, y ante lo cual propondré las siguientes teorías a modo de soluciones, por supuesto dejando a escrutinio de los partícipes su análisis, es lo siguiente. El cerebro lleva procesos con circuitos lógicos, sigue pasos y secuencias coherentes para sus intereses y necesidades. Sus intereses y necesidades del cerebro. Pero esos circuitos están delimitados por la información y procesos contenidos en el mismo, lo cual implica que no le es posible dar resolución a toda cuestión si carece de la información necesaria y que,
Aún teniéndola, puede tener intereses prioritarios diferentes a los de la resolución buscada, lo cual no deja de lado el que esos circuitos lleven en efecto una lógica procesal y una lógica secuencial, a cuyo dúo de lógica y metodología de funcionamiento a partir de ahora la distinguiremos como lógica cerebral, la cual se conceptualizará como la mecánica que lleva el cerebro en sus razonamientos con el fin prioritario de salvaguardar su integridad y no dar respuestas asertivas, lo cual es coherente y apegada para la información contenida en el cerebro mismo, la cual, al entrar en situaciones en las que no puede llegar a resoluciones, comienza a crear ciclos repetitivos que sobrecargan y atraen el karmis y aparte de la mente, donde es necesario considerar que al haber diversos procesos soraínes trabajando al unísono en el cerebro, de haber varias sobrecargas pueden contraponerse, mezclarse o anteponerse entre sí, llevando a diferentes resultados. Y que por lo tanto, al indagar sobre ello y de ser ciertas estas teorías, permitiría deducir que cualquier expresión o acción realizada por un individuo, sea congruente o no con lo que se esté tratando, revela los procesos y datos contenidos en el cerebro, más allá del consciente y de la expresión o acción misma. Lo cual, y a refuerzo de la teoría, es coherente con el hecho de que en muchas situaciones es deducible lo que la gente piensa al observar sus actos, tal como en muchas ocasiones en las que los investigadores policíacos mienten a los criminales presumiendo tener pruebas inexistentes para que los sospechosos revelen sus secretos voluntaria o involuntariamente. Por otra parte, mientras la lógica práctica dice tratar sobre métodos y procedimientos que se realizan en la mente, ahora podemos destacar que no es precisamente sobre la presencia y trato de estos en la mente, sobre lo que realmente tratan, sino sobre lo que debiesen llevar o llevan, cuando y para llegar a resoluciones correctas y coherentes, y por lo tanto es deducible que lo que la lógica práctica en realidad trata es algo más cercano a sobre la representación imaginaria que se debe hacer para llegar a resoluciones correctas, pero este concepto simple aún no contempla su falibilidad, por lo que parece ser que una forma aún más precisa de conceptualizar a la lógica práctica sería presentarla como lógica teórica, representación imaginaria y metódica del uso y administración correcta y coherente de los datos y procesos necesarios para llegar a una resolución efectiva y asertiva sobre una situación ante ente o percepción, ya que al destacarle como una representación imaginaria, se daría a entender que tiene presencia tras el uso de actores y factores puestos en un escenario dimensional superpuesto a la realidad o a otros imaginarios, que requiere de la imaginación y acción racional del o los individuos, y a su vez que, al ser metódica, se le da un carácter de tener fundamento, corroboración, circunstancialidad y reproducción. Además de que al referir al que trata sobre el uso y administración de datos y procesos, se da a entender que conlleva una praxis de uso y que al tratar a la vez sobre administración, existe la posibilidad de que esa misma praxis, independientemente de lo bien que se ha llevado el método, puede haber detalles que escapen y estén fuera del alcance de quien le realiza, pues es una conocida regla de administración el que siempre cabe la posibilidad de contingentes e imprevistos. Y por lo tanto, para que la lógica estándar pudiese alcanzar el grado de infalible requiere necesariamente de un punto de apoyo entre la realidad y sus tratados representados en dimensiones imaginarias. Un párrafo más y continuaremos con la teoría del karmis en el siguiente video. Gracias.